Muy buenas colegas, compañeros, estudiantes de atención prehospitalaria. Vamos a hablar de un tema que pareciera ser muy inocuo, el abordaje del paciente con crisis de ansiedad. Tiene una alta incidencia para el sistema de emergencias, especialmente el de Bogotá. También es un motivo de consulta muy común en los servicios de urgencias. Puesto que es un paciente que podría simular varias enfermedades, el aspecto generalmente es malo, así que los familiares deciden consultar mucho por estas patologías. De esto pues hay la situación más importante de esto es buscar lo que realmente va a comprometer la vida del paciente, y por eso esta frase me parece que es muy profesional y que para nuestra carrera nos queda como anillo al dedo. El que no sabe lo que busca definitivamente no entiende lo que encuentra. Y lo más profesional para este y para todas las patologías es que tengamos un contexto global y no lleguemos a entrar a demeritar su estado de salud del paciente, que podría realmente enmascarar alguna otra patología que sí podría ser urgente. Y es ahí donde tenemos que empezar a descartar que podría ser. Hay varias definiciones, más que todo encaminadas desde el punto de vista de la psicología, que es donde se encuentra la mayor cantidad de textos acerca de esta patología. Tal vez esta no los convenza a todos, pero fue tomada de varios textos. Se podría decir que es un episodio súbito, caracterizado por una descarga o expresión de agitación, generalmente es respiratoria. Vas a observar que los pacientes están taquipnéicos, y esto a su vez va a llevar a otras manifestaciones clínicas. Lo que sí es claro es que está mediada por unos factores psicológicos y emocionales de gran inquietud, que bien podría ser la muerte de un familiar, que se termine una relación y demás cosas. Esta puede ser autolimitada, en algunos casos aislada, pero en otros casos ya puede llegar hasta un deterioro del estado de la conciencia, y vamos a ver por qué. Esto es de predominio en mujeres y en personas generalmente jóvenes. Cuando observamos estas patologías en pacientes adultos que ya tienen varias comorbilidades, no esperamos que sea una crisis de ansiedad. Tenemos que tener muy en cuenta que esto tiene unos factores desencadenantes que van a ser los prodromos que nos van a ayudar a acercarnos al diagnóstico, a dirigir bien una anamnesis y demás. Un intenso dolor, un debut de una migraña, un paciente que ya viene presentando crisis de migraña persistentes, el paciente con cálculos renales, que es un dolor insoportable. Ese paciente va a tener asociada esta patología. También puede ser causada por claustrofobia desde el punto de vista psicológico, y es bastante común en el Transmilenio, en donde las personas suelen quedar muy apretadas unas entre otras. Empieza la sensación de disnea, el paciente intenta compensar con una taquipnea, lo cual lo lleva a terminar una crisis de ansiedad, de la cual necesitamos aclararle al paciente qué es lo que está pasando para que él así mismo lo entienda y pueda salir más rápido de esta situación. Entre los factores emocionales, también consultan bastante en funerarias, consultan bastante las personas que han tenido algún tipo de violencia intrafamiliar, algún tipo de alteración con sus padres y demás. Así que estos son como los prodromos que nos van a ayudar a determinar qué es lo que está pasando realmente con ese paciente. Desde la fisiopatología vamos a tener una taquipnea, lo cual está generando un barrido de CO2 y una hiperoxigenación. Está saliendo el CO2 en gran cantidades y el oxígeno está realmente ingresando también en grandes cantidades, lo cual va a alterar el pH, llevándolo hacia una alcalosis. Y los mecanismos compensatorios para lograr la homeostasis del pH es que este compañero que se encuentra por acá, que es el calcio, va a ser recaptada por esta, que es la albúmina, la proteína más abundante que tenemos en sangre. Y esto nos va a llevar a una hipocalcemia, que es relativa porque pues el calcio está, pero está dentro de la albúmina. Al no tener o al producirse una hipocalcemia, esta es una coayudante pues de la placa neuromuscular, así que el paciente va a tener parestesias, el paciente va a presentar náuseas, va a presentar mareo y una tetania muscular marcada
pues dependiendo qué tan avanzado esté esta patología, esta hiperoxigenación, esta taquipnea. Así que podríamos determinar por la fisiopatología, desde el punto de vista de la atención prehospitalaria, que el tratamiento sería netamente respiratorio, puesto que si corregimos esto, todo mejoraría hacia sus niveles normales. Aquí tenemos el paciente, va a tener una frialdad, algunos de ellos van a estar diaforéticos, una sensación de muerte, que es la de gran inquietud. Aparte de eso, pues los pacientes van a tener un mal aspecto general, lo cual en su entorno va a preocuparlos más, porque van a notar que las personas se están preocupando, así que él va a decir: sí, realmente estoy mal. Algunos pueden llegar a tener sensación de palpitaciones y dolor torácico, lo cual nos lleva a que tenemos que diferenciar cuál realmente es el diagnóstico, qué es lo que sí podría matar a mi paciente. ¿Es realmente una insuficiencia respiratoria? Un paciente que no tiene neumopatías, que satura 99%, lo cual me indica que el paciente está hiperoxigenando, hiperventilando, me da más la idea de que el paciente realmente no está en una falla o en una insuficiencia respiratoria, a pesar de que el paciente tenga frecuencias respiratorias mayores a 30, que sería la definición del libro. Pero recordemos que también esta definición de insuficiencia respiratoria es el paciente cuyas presiones de oxígeno están por debajo de 60 milímetros de mercurio, y esto es realmente equivalente a una oximetría menor a 90%, así que no es un equivalente. El paciente podríamos descartar esta, y de esa forma no lo tendríamos que tratar o llegar a ventilar porque no está en insuficiencia respiratoria. ¿Es acaso un síndrome meningio? Vemos que el paciente tiene tetania muscular, y si tú le haces un Kearney y Brudzinski, probablemente te dé positivo. Pero si tú ves que esto viene asociado a factores emocionales, a un dolor intenso, el paciente, como veíamos en la definición, es algo que es súbito en el tiempo y no lo anteceden picos febriles o algo que te haga pensar que realmente sí pueda llegar a ser meningio. Y si tú le corriges la frecuencia respiratoria, si lo pones a reinhalar CO2, vas a ver cómo mejora, y realmente no era. Pero ¿cuál sí resalta dentro de estos diagnósticos diferenciales? La hipocalcemia. ¿Realmente sí es un síndrome hipocalcémico? ¿La hipocalcemia que ese paciente es relativa o es real? Si es real, tendríamos que mirar, y esto lo debemos hacer en todos los pacientes con crisis de ansiedad, que no haya tenido por historia clínica una tiroidectomía, por recesión de masas, por distintos factores en donde hacen tiroidectomía, se llevan las paratiroides, y recordemos que estas son las que regulan el calcio en sangre. Estos pacientes generalmente son consumidores habituales de calcio. Pudo haber sido que sea reciente la operación, o pudo haber sido que el paciente no haya consumido el calcio en los últimos días o semanas. Así que lo que el paciente podría tener sería un síndrome hipocalcémico real, y recordemos que esto sí podría matar al paciente, porque el calcio es fundamental para el potencial de acción de las células cardíacas. Así que podría llevarlo a múltiples arritmias y letales arritmias. Así que este paciente sí me preocupa, y los indicios que más me dan son cirugías en el cuello, que a la anamnesis el paciente me diga que realmente es consumidor de calcio, y de esa forma yo podría descartar sí o no es, y por eso refiero tanto: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Busquémoslo. Si no lo buscamos, si no lo preguntamos, si demeritamos al paciente sabiendo que esto no tiene ningún grado de malignidad, pues el paciente podríamos o retrasarle el traslado, porque finalmente nos vamos a dar cuenta que este es un paciente que no mejora. Este es un paciente que continúa, que a pesar de que está taquipnéico, diaforético y con la misma sintomatología, es un paciente que no mejora. Así que podría terminar sí en traslado, pero podríamos también retrasarle el traslado. ¿Es acaso un síndrome cerebrovascular, un ataque cerebrovascular? Estos pacientes cursan con parestesias, pero recordemos que estas parestesias ceden con el manejo que lo vamos a ver ahorita a continuación. Igual que el dolor torácico,
no esperamos que este dolor torácico sea cardiogénico, porque estos pacientes no tienen comorbilidades, son pacientes jóvenes y por toda lo que está alrededor de ellos. El tratamiento inicial es hablar con estos pacientes, porque cuando tú hablas con un paciente como estos, pues te vas a dar cuenta, aparte que te ayuda a dirigir la anamnesis, pues también el paciente tiene que hacer una pausa respiratoria para así mismo responderte, y en esa pausa respiratoria va a tener que retener CO2, y es a eso lo que tú quieres llegar, a que el paciente haga pausas respiratorias marcadas para que empiece a mejorar. No recomiendo por ningún motivo el hecho de que utilicen gotas por la nariz para los pacientes que realmente también pueden llegar a casos de inconsciencia bajo esta patología, puesto que sabemos que estos pacientes podrían broncoaspirar, y además en la práctica clínica esto no es nada ético. A los pacientes se les hace claridad sobre lo que está pasándoles y ellos a su vez lo entienden y pueden llegar a controlar su patrón respiratorio y de esa forma mejorar. En el segundo caso es el paciente que ya definitivamente no puede controlarlo, lo ayudamos a que reinhale CO2 en una bolsa, y reinhala CO2 hasta el punto en el que el paciente ya mejora su sintomatología, y de esa forma habremos descartado los otros diagnósticos diferenciales y sabremos qué hay de fondo, porque como este podría ser el debut de una migraña, o podría ser unos cálculos renales, o podría ser otras cosas que están realmente enmascarándolo. Entonces tratamos esto para que nos deje ver qué hay más allá. Siempre hagan todo lo posible por sus pacientes, a pesar de que estos se vean en malas condiciones, porque Dios hace lo que parece imposible para nosotros. Muchísimas gracias. Espero que siempre se porten como profesionales en la carrera. Muchas gracias.